desfiles, eventos, reuniones y todo tipo de fiestas. La mejor calidad en sonido, iluminación profesional y pantalla gigante. Además de nuestro DJ que no te permitirá dejar de bailar. The Beats Sound Discotech. Contáctanos al 098-805-322 o en nuestras redes sociales como The Beats Sound Discotech. The Beats Sound Discotech. Compartiendo buena música. Estado de situación. Un gran equipo periodístico conducido por Joana Galeano y la participación de Neri Pinato. Estado de situación. Estamos con Matías Matonte, él es militante de la Corriente de Trabajadores por el Socialismo que apoya la candidatura de Rafael Fernández y del Partido de los Trabajadores. Así que bueno, contanos un poquito, la verdad que no sabía que existía esta corriente, que estaban apoyando es un partido que a nivel departamental, tú lo sabrás que es muy difícil, que sobre todo en una intendencia donde el 90% siempre es blanca, ha sido blanca y el único candidato siempre ha sido Carmela Vidalín. Contanos un poquito, hacenos una breve reseña de este partido y de esta corriente y por qué te llevó a traer esta corriente aquí a Durazno. Bueno, yo milito desde hace algunos años en la Corriente de Trabajadores por el Socialismo, que ese nombre es realmente reciente, pero es un grupo político, una corriente que a nivel internacional tiene otras corrientes hermanas y que nos reivindicamos del movimiento trotskista internacional, ¿no? Y sobre todo en estas elecciones vimos la necesidad, que fue somos un grupo de 7, 8 años, o sea, no hemos tenido tantas elecciones nacionales como para decidir y tomar posición, pero en decidimos llegar a un acuerdo político con los compañeros del Partido de los Trabajadores, que son los que tienen una historia y una tradición más importante en la escena política nacional, porque desde el año 84, desde el retorno del régimen democrático, se han presentado elecciones. En algunas han pasado el piso proscriptivo de los 500 votos y en otras no han podido pasar a octubre. Y nosotros veíamos la necesidad de levantar en momentos muy difíciles a nivel continental como nacional el programa de independencia política de la clase trabajadora, ¿no? Que creemos más necesario que nunca cuando el ciclo progresista, el ciclo de centroizquierda en Uruguay parece, tomándolo con mucho cuidado en el análisis, llegar a su fin, ¿no? A su agotamiento. Claro. Tú me decías que iban a apoyar a este sector. ¿Por qué este sector y por qué crees que esa necesidad que hay en el mundo la necesita Uruguay? ¿Qué necesidad, disculpa? La necesidad de una corriente mundial, tú me decías. Una corriente de que levante el programa de independencia política. Y bueno, porque la clase obrera se vio metida en un brete, por decirlo así, sobre todo en América Latina, por ejemplo, para no abarcar mucho, en el que la clase trabajadora fue como furgón de cola de procesos nacionalistas, nosotros decimos nacionalistas burgueses, de centroizquierda, progresista, diferente tinte, diferente tradición política, pero que podemos decir el chavismo, el kirchnerismo, ¿no? Esos procesos entraron en descomposición, en bancarrota, y la clase obrera, en vez de salir mejor parada, salió peor parada. Vinieron fenómenos de derecha dura, como el macrismo en Argentina, que vino con un ajuste brutal, un nuevo pacto neocolonial con el FMI, y por ejemplo en Brasil la aparición y la consolidación en el gobierno de una formación ya de extrema derecha, no simplemente de una derecha más bien liberal en lo económico y un poco conservadora en lo moral, sino una derecha homofóbica, transfóbica, que hemos visto la barbarie que ha desarrollado estas semanas anteriores en el Amazonas, ¿no? Pero volviendo un poco a Uruguay, nosotros creemos que esta elección es muy particular, todos coincidimos que va a haber un parlamento, uno de los parlamentos más fragmentados de la historia política del Uruguay, y eso implica a su derecha y a su izquierda del Frente Amplio una atomización de partidos políticos, de nuevas variantes que emergen. Y nosotros eso no lo vemos como algo progresivo positivo, ¿no? Porque ninguno ofrece la claridad política de un programa anticapitalista, obrero y socialista como tiene el acuerdo que mínimo
que tampoco son grandes coincidencias, pero es un piso mínimo político del acuerdo entre el PT, la CTS, la corriente que yo pertenezco, la corriente de Trabajadores por el Socialismo, y IST, y Izquierda Socialista de los Trabajadores. Por eso esa necesidad, ¿no? Cuando en el debate el otro día se vio, Joana, casi por omisión uno podría ver los temas donde hay consenso de régimen, como le decimos nosotros, y donde los candidatos no discuten porque están de acuerdo, ¿no? Que son los temas, algunos de siempre con un añadido que nosotros tratamos de denunciar. Nosotros somos realistas en las elecciones internas, dijimos que yo en el convencimiento cara a cara, ¿no? en la feria, o yendo a visitar a compañeros de la Unidad Popular cuando yo militaba en la Unidad Popular, a las casas diciéndole que lo más probable es que no lleguemos al Parlamento. La verdad es revolucionaria, como decimos los compañeros marxistas, así que no queremos engañar a nadie. Pero es bueno tener una tribuna de agitación de masas donde denunciar las cosas que se vienen. Para nosotros se viene ya sea con el gobierno de la calle Pou o el gobierno de Lenín Martínez, por ejemplo, ¿los dos están en acuerdo? Claro que sí, hace años que está de acuerdo el frente, de seguir pagando los intereses de deuda de la deuda externa. No cuestionar el esquema del endeudamiento del Uruguay. Y el otro tema muy importante, el ataque que tienen preparado y donde hay consenso y todos están de acuerdo, es elevar la edad de retiro. ¿Qué significa eso? No simplemente que trabajé 5 años más, ¿no? de aporte al BPS de los trabajadores, sino que significa como el capital, o sea, los capitalistas, la burguesía, no puede ir un ataque tan directo que puede causar una conmoción social como sería una rebaja drástica de salario real o alguna conquista material inmediata. Trata de hacer una reforma estructural que implica lo mismo, ¿no? Porque trabajar 5 años más implica una extracción 5 años más de plusvalía para que alguien se pueda jubilar. Es un proceso que hemos visto de degradación de la seguridad social que viene desde Grecia. Bueno, en Argentina pasó costándole muy caro al macrismo también la reforma previsional, y nosotros estamos denunciando en esta campaña. Lo que se viene es un ajuste durísimo, ya sea del gobierno del Partido Nacional o del Frente Amplio. No somos esquemáticos, sabemos que hay matices, hay diferencias, ¿no? Programáticas, pero en lo sustancial, en los aspectos estructurales del enfoque económico es más o menos lo mismo. Simplemente denunciamos que son cualquiera de ellos, Talvi, Lacalle o Martínez, candidatos del ajuste y candidato al Fondo Monetario Internacional. Y, por ejemplo, señalamos también la crítica a una izquierda que accedió al Parlamento, en la que yo milité y me alejé allá hace 4 años, en Unidad Popular, porque consideramos que ha habido varios mojones donde no han sido consecuentes con su programa y sus ideas. Por ejemplo, cuando fueron el 23 de enero con las patronales agrarias Bella y Rubio el 23 de enero a la Asociación Rural de acá de Durazno, cuando han tenido esas movidas, ¿no? Por ejemplo, despidieron a una trabajadora gráfica, el Movimiento 26 de Marzo, su imprenta despidió a Lorelei Corvo, que le mando un abrazo, una compañía del Sindicato de Artes Gráficas. Cuando ellos en el programa defienden el fuero sindical, entonces entran entre una contradicción con su programa mismo. Y, por ejemplo, Movimiento de Defensa de Jubilados, que integra Unidad Popular, hizo un acuerdo con el Partido Nacional en el Banco de Previsión Social. Entonces no es simplemente denunciar los partidos del régimen, sino señalar de que Unidad Popular, lamentablemente, no en las ideas o el programa, que en la letra puede estar bien, sino en la práctica política ha demostrado ser inconsecuente en sus ideas, ¿no? Nos dicen, un saludo grande a los trabajadores, aquí el candidato a diputado suplente por la lista 960, el pueblo en lucha, PCR, lo saluda el popular Coquito Gali, un saludo grande para él, que siempre, cada martes también nos acompaña aquí en la pantalla de Canal 6. Un debate que fue, para muchos fue muy poco, o para muchos quizás, nadie dice que un debate va a cambiar el destino o la decisión de una persona a votar, pero sí quizás habían expectativas de realmente tocar temas que realmente sensibilizan a los uruguayos. Y, por ejemplo, uno de los temas que se tocaron donde parece haber una cierta diferencia o polarización entre el gobierno y la calle Pou, y que nosotros denunciamos que no es tal. Cada uno trató de posar de quién era más represivo y reaccionario. De que si le piden cédula en la calle, que Martínez contestaba que ya se estaba pidiendo y que leal.
El Frente Amplio, por ejemplo, apoya un poco regañadientes, porque tampoco lo está tomando a fondo, algo que nosotros sí tratamos de advertir y que luchamos en contra de que no salga la reforma Vivir sin miedo a la calle, que implica un retroceso y una regresión con respecto a libertades democráticas y civiles del pueblo trabajador uruguayo. Pero no podemos dejar, porque sería hipócrita, dejar de denunciar esta campaña reaccionaria de Larrañaga y del Partido Nacional, y de ese sector del Partido Nacional, que no apoya casi ningún otro candidato, pero que podría salir y que nosotros somos contrarios a ella, pero el Frente Amplio allanó un camino para el accionar represivo de un gobierno más de derecha patronal, como el Partido Nacional, con el decreto antipiquetes, por ejemplo, que se usó para romper huelgas, para romper movilizaciones, con la aplicación de la esencialidad, sobre todo en la educación del 2015 y en varios conflictos obreros. No les tembló la mano a Martínez, que ahora es el candidato del Frente, en aplicar la esencialidad en ADEOM, por ejemplo, reventando huelgas. Y también la más reciente ley antiterrorista. Entonces el Frente Amplio tampoco no tiene la autoridad moral ni política para levantar una alternativa contra la agenda mano dura, punitivismo, que levanta el Partido Nacional y Larrañaga, porque ellos mismos le allanaron el camino con una serie de dispositivos represivos, con un equipamiento nunca jamás visto del aparato represivo. Simplemente sobre este tema yo quería denunciar la persecución a luchadores de nuestra corriente, saludar al compañero Facundo Faropa de la CTS y de La Izquierda Diario, que es el diario en el que escribo yo y escriben otros compañeros, y es el compañero también perteneciente al colectivo All Boys, que fue reprimido salvajemente por la Republicana en la marcha contra la injerencia de UPM2 en la educación, y luego, sin ningún motivo, no había hecho nada, o sea, no había hecho ninguna provocación, ni ningún desacato, ni nada, y está emplazado todavía cuando no hay ninguna prueba, porque sabemos fehacientemente que no hay ninguna prueba fotográfica o audiovisual que lo involucre en un tipo de tema. Bueno, eso también es el gobierno del Frente Amplio, y por eso denunciamos, unida a la denuncia de la reforma Vivir sin miedo, a la que estamos totalmente en contra, y la que el movimiento obrero y todo el movimiento estudiantil se tiene que parar en contra, también denunciamos que le allanó el camino al Frente Amplio con todas estas leyes, ¿no? ¿Cómo ve el partido Cabildo Abierto? Ya que estábamos hablando usted mencionaba que no estaban de acuerdo con la propuesta de Larrañaga, supongo que la candidatura de Manini Ríos tampoco. Por supuesto que no. Manini Ríos, analizándolo un poco más históricamente, ¿no?, en un análisis histórico-político, en nuestra corriente, pero yo personalmente estoy utilizando la noción de que el pachequismo social que el Partido Colorado parecía no ofrecer en las elecciones, recordemos que hace un año medía 2-3% en las encuestas el Partido Nacional, 6% en las mejores. ¿Qué expresaba eso? Que todo el pachequismo social, o sea, la derecha y la extrema derecha del Partido Colorado, que siempre tuvo su ala rivierista y su ala de extrema derecha, no encontraba lugar para canalizarse. Se iba Novik, se dispersaba, se iba a otros candidatos capitalistas, pero quedaba como estanco. Esa extrema derecha dura, que tiene un componente militar, que ahí coincido en el análisis de algunos dirigentes, compañeros del Frente Amplio que analizan que tiene un componente militar, pero no solo, sino que la clase trabajadora más atrasada políticamente y culturalmente sigue a Manini Ríos, porque empíricamente lo sé por contactos de cosas que a uno le llegan, gente que no tiene ninguna conexión con la familia militar, claro, y sin embargo lo vota, porque bueno, Uruguay se puso a tono, veremos en octubre con qué magnitud cuantitativa, o sea, cuántos votos, cuántos senadores, pero se puso a tono con la región y con el mundo, con la aparición de la extrema derecha, ¿no? Manini Ríos, sin lugar a dudas, es expresión de lo peor de la casta militar reaccionaria, defensora de la dictadura, donde tiene en su lista, en su equipo, a Radael y Sarli, que son los acusados y los que son están perseguidos por la justicia chilena justamente por el asesinato de Berríos en los 90. Entonces Manini Ríos es una expresión de la extrema derecha en Uruguay, que se pone a tono, como digo, a nivel continental y mundial, y también es producto, y esto aunque le duela a los compañeros del Frente Amplio, uno lo tiene que decir, de la política del Frente Amplio, ¿no? Porque
sobre todo la política del mujiquismo y de Huidobro fue la que permitió que tuvieran vida y los Manini Río, ¿no? Recordemos que en la época de Huidobro no se dejó, ahora por ejemplo, que una buena noticia en derechos humanos de que se encontraron los restos en el batallón 13 de Bleier, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en Huidobro no se movió una baldosa, porque recordemos la jueza Mota, por presión de Huidobro, el ministro de Defensa, desacreditada y no pudiendo llevar adelante los casos que quería llevar. Supuestamente su cuerpo lo habían quemado, con cal. Claro, una contradicción de la brutalidad, ¿no?, del aparato represivo de aquella época, cuando justamente ellos pensaban técnicamente, esto es una cuestión técnica, de que la cal iba a disolver todo y preserva el ADN, que es lo fundamental para el reconocimiento, ¿no?, de eso. Ese tema, simplemente, Joana, no quiero dejar sin mencionarlo. Lo que se termina ahora en octubre, otro análisis que estamos haciendo, es el régimen del Club Naval, que era un régimen de 3 partidos, Partido Nacional, Partido Colorado y el Frente Amplio. Ese régimen está llevando a cabo porque hay un desprendimiento de todos los partidos y hay una atomización de partidos, como dijimos. Claro. Ahora, ¿por qué régimen del Club Naval? Porque es verdad que un joven nacionalista me podría decir, Wilson no estuvo en el pacto del Club Naval, pero después votó la ley de caducidad, la apoyó y la respaldó y le dio la famosa gobernabilidad a Sanguinetti, al gobierno reaccionario de Sanguinetti. Y el Frente Amplio, que en el tema de derechos humanos dice haber tenido esos avances, realmente no son estructurales. Porque, ¿qué tenemos de balance después de 15 años de gobierno progresista, ¿no? Tenemos allanamiento, entrada a los cuarteles progresivos, sí. Pero tenemos cárcel VIP para los genocidas cuando un hijo de trabajador que roba un hurto, no una rapiña, ya un hurto, que algo menos grave, va a parar al Concar o a una cárcel hacinados con 20 personas. Sin embargo, los torturadores que asesinaron a nuestros compañeros están en cárcel VIP o como Gabazo, con una correa a un perro torturándolo y no tenemos que enterar por medio de prensa y por una entrevista de un medio. Entonces, el balance del gobierno del Frente Amplio, sí, hubo pequeños avances, pero lo estructural, que era, por ejemplo, tuvieron 15 años para levantar la mano con mayoría parlamentaria y derogar la ley de caducidad y no lo hicieron, porque los derechos humanos no se plebiscitan y los delitos de lesa humanidad. Y, por ejemplo, miremos a Argentina, lo que la lucha popular logró, de madres y abuelas, la lucha incansable, logró que el dictador, no un torturador menor, el dictador, el organizador mayor de la represión en Argentina, Videla, muriera en un water gráfico y simbólico, ¿no?, en un water de una cárcel común, de pobres, por decirlo así, en Argentina. Y sin embargo acá tenemos en cárcel VIP o en cárcel domiciliaria muy lujosa a los torturadores y asesinos de la dictadura, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para las elecciones, ya que usted me da un panorama del Frente Amplio, de los blancos y de los colorados, que realmente uno pensaría, bueno, entonces ¿a quién votamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el mensaje para el 27 de octubre? Primero en octubre nosotros hemos tenido una votación, la elección pasada fue la mayor votación del PT, que tuvo el PT, de 3.000 votos. Vemos muy difícil el Parlamento, tampoco tiramos la toalla, pero tenemos limitaciones organizativas, no tenemos la capacidad organizativa que tienen los millones de dólares de Novik y todo. Yo mencionaba, por ejemplo, con respecto a la organización, ¿no?, lo valioso de la militancia nuestra. Yo soy solo acá en Durazno, militando, hasta ahora no hemos encontrado otro compañero que hacer equipo, que estaríamos encantados, pero mi militancia de recorrerme los circuitos, por ejemplo, en la elección interna, 64 circuitos hice a bici, mientras otras tenían camioneta y todo, y aparatos. Logramos sacar un piso 9 de votos en las elecciones internas, y el Partido de la Gente, que a nivel nacional es el partido de Novik, con millones de dólares, supermercado y todo, logró sacar 5 votos, la mitad, ¿no? Pero más allá de esa anécdota, nosotros decimos, más allá del voto de octubre, nuestra campaña de agitación, de denuncia de todo esto, y de levantar un programa de independencia política de los trabajadores, de que, por ejemplo, el PCNT llame un gran congreso obrero donde discuta una plataforma para enfrentarse al ajuste que se viene de cualquiera de las dos variantes, no se termina solo en octubre, sino que continúa en noviembre. Nosotros no tenemos ningún problema en ya decir que levantamos el voto blanco anulado, pero en una campaña activa. O sea, una campaña activa diciendo, ya sea Martínez, que ya se sabe, y la calle Pou van a ser los candidatos para el balotaje, cualquiera de los dos con matices son candidatos del Fondo Monetario, del ajuste capitalista que se viene
y de una entrega de la soberanía nacional mayor aún de la que se ha dado, ¿no? Entonces, a nosotros no se termina la campaña de octubre, lleguemos o no al Parlamento, sino que continúa en noviembre y después la lucha en el movimiento obrero y estudiantil como siempre hemos estado. Matías, muchísimas gracias. En otra oportunidad quizás estaremos hablando más ampliamente de tus propuestas, que son bastante interesantes, y sobre todo felicitarte por la dedicación y el esfuerzo de una idea que eso se valora, ¿no? Más allá de los colores políticos o de las circunstancias que se esté, que una persona pueda hoy en esta democracia luchar por lo que piensa y lo que cree, que de eso se trata. Así que muchísimas gracias. Simplemente un agradecimiento a ti, Joana, al equipo de Canal 6, que ya ha venido en otra oportunidad, en otros programas, siempre con gran deferencia nos han recibido, y quería simplemente mandar un saludo, si puedo, al querido compañero del Movimiento Revolucionario Oriental, una organización de izquierda que, por ejemplo, podríamos debatir muy amablemente sobre el tema. Ellos, como se llaman, a votar blanco anulado, que es una posición legítima para nosotros. Compartimos programáticamente y políticamente muchos puntos de vista con los compañeros, y mandarle un afectuoso saludo al amigo y al compañero Alejandro Jerez del MRO de Durán. Bueno, muchísimas gracias, saludo grande para él. Nos despedimos, un placer. Gracias. Próximo martes los invitamos pasadita a las 19:30 horas. Va a estar Gustavo Salle en vivo aquí en la pantalla de Canal 6. No se lo pierdan, nos despedimos. Siguen con la promoción de Canal 6 y Visión TV Cable. Que tengan buenas noches, que descanse. Estado de situación. Un gran equipo periodístico conducido por Joana Galeano y la participación de Neri Pinato, con una coproducción de MPC Consultor. El programa es una presentación de Surco Seguros. Tu tranquilidad es una sola. Tu compañía de seguros también.